Si México será recordado como ángel o demonio en la historia de Venezuela, lo dirá el resultado de las pláticas que se van a llevar a cabo en nuestro país este viernes 13 de agosto, que curiosamente también conmemora la fecha de la caída de México Tenochtitlan. Y para hablar de este tema y que podamos entender un poco más, platicamos con Blas Ichazo desde Caracas. Quiero darle las gracias a Blas Ichazo. Él es estudiante de Derecho y Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana, por platicar con nosotros desde Caracas para entender lo que está pasando en Venezuela y las consecuencias que puede haber después de las pláticas que se van a llevar a cabo en nuestro país este viernes. Así que, Blas, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. Gracias a ti, Stephanie. Oye, Blas, ¿qué está pasando en este momento en Venezuela? Bueno, en Venezuela estamos ahora en un momento bien complejo en el que confluye la pandemia, por un lado, que hay cierta percepción, tanto en Venezuela como fuera, que no ha golpeado aquí tan duro como en otros sitios, y luego podemos hablar de eso, hay varias razones que pueden explicarlo, con un control muy férreo que tiene el régimen de Maduro sobre el territorio, sobre la población, y una oposición que está en un momento bien difícil, haciendo esfuerzos por unirse, porque siempre ha tenido problemas de división y de fracturas entre sus principales líderes y líderes que compiten entre sí por la vocería, eh, del cual forma parte el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó, que en enero del 2019 fue reconocido por hasta 60 países como el gobierno legítimo de Venezuela, pero debido a que no ha logrado su objetivo de sacar a Maduro del poder, ese reconocimiento ha bajado considerablemente, apenas unos 10 naciones lo mantienen, entre ellas, por supuesto, Estados Unidos, quien es el principal soporte. Eh, y este gobierno encargado o gobierno interino sufre una tremenda persecución en Caracas. Muchas de sus figuras importantes han tenido que exiliarse o están presos, como el diputado Freddy Guevara, por ejemplo. Entonces estamos en un momento de políticamente interesante porque viene, como lo discutiremos hoy, una nueva ronda de diálogos o negociaciones auspiciadas por Noruega entre la oposición y el gobierno en Ciudad de México, que se estima empezarán este viernes, pero en un contexto político que ha cambiado muchísimo Uh-huh. en los últimos 2 años, sobre todo, especialmente desde el 2019, ha cambiado mucho. Oye, Blas, pero yo recuerdo no hace mucho también haber escuchado a Nicolás Maduro decir que, pues bueno, que él pues no vendría a México o tal vez no tendría tantos acercamientos. ¿Qué crees que pueda haberlo hecho cambiar de opinión para que aceptara que México fuera la sede de estas negociaciones? Bueno, básicamente, eh, si hablamos de por qué aceptar que México sea la sede, más allá del hecho de ir a negociaciones o no, probablemente porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una cierta afinidad ideológica, eh, de izquierda con el chavismo, con el régimen de Maduro, y Maduro siente que puede ser eh, medianamente equitativo, que al menos no es abiertamente hostil, que ha tenido el gobierno de López Obrador una posición un poco ambivalente frente a Venezuela, y Maduro puede ver eso, el gobierno de Maduro puede ver eso como algo auspicioso para, para, para para coger las negociaciones. Ahora, si hablamos más de las razones por las cuales ir a una negociación, básicamente se reducen a las sanciones y a la interlocución con Estados Unidos, porque eh, las negociaciones son la única manera que tiene el chavismo actualmente de establecer o entablar comunicación con el gobierno, con la administración de Biden, a Uh-huh. través de la oposición, que está respaldada por ellos. Porque Juan González, el director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para Latinoamérica, ha dicho que ellos no tienen nada que hablar con Maduro, que Maduro debe hablar con el G4, que es el principal grupo de los 4 grandes partidos de oposición. Entonces, las negociaciones son una oportunidad para Maduro para lograr cierta interlocución con Estados Unidos,
y quizás lograr el levantamiento de algunas sanciones económicas de Estados Unidos y de Europa, a las cuales se ha adaptado en gran medida, pero por supuesto preferiría no tenerlas. Entonces, podríamos decir que estas negociaciones son de alguna manera como un tanque de oxígeno para el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, sí y no. Esa frase del oxígeno ha sido muy recurrida en los previos intentos de diálogo o de negociación que ha habido, ¿no? Hay un precedente muy importante que hay que tener en cuenta. Este sería al menos por lo menos el sexto intento, o sea, la sexta ronda de negociación importante que ha habido entre la oposición y el chavismo en este siglo. Eh, Básicamente, bueno, podemos decir que los principales recientes fueron en el 2014, cuando hubo un momento de grandes protestas masivas en Venezuela, en el 2016, que fueron auspiciadas por el Vaticano, luego en el 2017 hubo una ronda de negociaciones en República Dominicana, y luego el 2019 en Barbados, que fueron auspiciadas por Noruega, ¿no? Y con sus bemoles y sus diferencias en cada una, un común denominador es que en cada una de estas rondas el chavismo logró al final nunca hacer ninguna concesión real. Si Correcto. en algo ha sido consecuente y constante, consistente, coherente el chavismo, que por supuesto incluye tanto al gobierno del difunto Hugo Chávez como Nicolás Maduro, en su historia ha sido nunca ceder en nada que amenace su permanencia en el poder. Porque al final no ha habido los incentivos suficientes, objetivos, como para que ellos prefieran una solución negociada a mantener el status quo. Entonces, muy objetivamente, ya tendremos ocasión de entrar en detalle sobre cuáles son las razones para ello. Hoy en día, en el 2021, no están dadas las condiciones objetivas para que el gobierno de Maduro se vea obligado a negociar por un tema de supervivencia. No lo está, no hay ese nivel de presión. Entonces, de alguna manera podríamos decir que la oposición, que está representada por Juan Guaidó en este momento, pues ya ha perdido mucha fortaleza y realmente la oposición podría haber sido reducida ya a un papel simbólico. No diría que ha sido reducido en papel simbólico, puesto que al final tiene detrás de sí digamos, la ficha de negociación que tiene. Depende de Estados Unidos en última instancia, pero la controla la oposición en cierta manera son las sanciones, ¿no? Eh, Porque las sanciones básicamente es lo que le puede ofrecer la oposición al gobierno en estas negociaciones. En el entendido de que si si el gobierno hace ciertas concesiones verificables, se pudieran ir levantando ciertas sanciones. La oposición ciertamente no tiene el mismo apoyo popular o popularidad o capacidad de movilización hoy que tenía hace un par de años, en el momento que Juan Guaidó asumió la presidencia interina de acuerdo a un mecanismo constitucional muy claro, ¿no? En aquel momento veníamos en una ola de protestas gigantes, multitudinarias en todo el país durante meses, eh, contra el gobierno de Maduro, que fueron reprimidas brutalmente. Entonces, tenemos que ver esto en el contexto de dos cosas. Yo creo que es importante que definitivamente la estrategia opositora no ha funcionado, y la división constante entre sus principales líderes, que ha sido un problema desde siempre, ha afectado y ha causado eso que tú dices, esa disminución en su capacidad, pero por otro lado, no podemos obviar el efecto de la represión de parte de Maduro, que ha sido absolutamente brutal. Todavía hay cientos de presos políticos. Hace un mes, como lo decía hace un rato, se detuvo arbitrariamente mientras manejaban una autopista en Caracas al diputado Freddy Guevara, diputado de la Asamblea electa en el 2015, la cual forma parte de Juan Guaidó, a pesar de que en esos días se encontraba una misión de observación electoral o de observación para ver si puede haber una observación electoral de la Unión Europea en Caracas, y a pesar de que este diputado había sido indultado en noviembre del año pasado. Entonces sigue un patrón de persecución terrible, y eso también afecta considerablemente la capacidad de movilización de la oposición, aparte de la pandemia. Claro.
Inclusive él en algún momento llegó a estar resguardado en la residencia del embajador Correcto, de Chile correcto, en Caracas, ¿no? correcto. Él fue muy famoso por ese caso. Sí. Blas, ¿crees que sea importante las personas que vengan a las pláticas? ¿Tendrá algún tipo de mensaje? ¿Dices hacia Venezuela? Sí. Porque, por ejemplo, se ha hablado mucho de que podría venir Jorge Rodríguez, hermano de Ujú, Ercy Rodríguez. ujú. También fuentes tal vez no oficiales han dicho que tal vez el hijo de Nicolás Maduro podría Sí, venir. Del lado sí, de la oposición, Juan Guaidó y me parece que Gerardo Blaides. sí. Entonces, ¿qué lectura podríamos darle a esto? ¿Qué nos estaría indicando quiénes Bueno, vendrán? Jorge Rodríguez ha sido una figura permanente en todas las rondas de negociación que ha habido hasta ahora. Ha estado presente en todas. Y es una figura que ciertamente tiene una gran, eh, digamos, una gran habilidad en narrativa, ¿no? Y tiene mucho peso en el chavismo. Hay un ala en el chavismo básicamente representada por Jorge y Delcy Rodríguez, su hermana, que Delcy actualmente es la vicepresidenta de Maduro, eh, que han, que han tenido bajo la administración de Maduro cada vez más peso, ¿no? Entonces, él tiene un gran peso en el chavismo y Héctor Rodríguez es una figura interesante porque él es gobernador del estado de Miranda, que incluye a gran parte de Caracas, un estado importante, a pesar de que no es de los más grandes en Venezuela. Es una figura joven, desde hace mucho tiempo se le ve como una posible opción presidencial o una promesa en el liderazgo chavista. Incluso muchos opositores eh, moderados ven en él a un chavista razonable, como una persona razonable con quien se puede hablar. Entonces, yo diría que al menos en esas dos figuras podríamos ver una rutina quizás de good cop y bad cop, ¿Ok? de alguien más aproximable como Héctor Rodríguez y alguien más fuerte como Jorge Rodríguez, ¿no? Por el lado de la oposición, Gerardo Blay fue alcalde de uno de los municipios que conforman Caracas, el municipio de Baruta, es un abogado, un dirigente del partido Primero Justicia, que es el mismo partido de Julio Borges y Enrique Capriles. Es una persona bastante respetada por lo general dentro de la oposición, como alguien muy preparado. Es una figura de consenso, diría yo, o sea, tiene fama de ser alguien competente. Y por otro lado, aún no se ha divulgado quién va a ser cuál va a ser la conformación de la delegación, pero se espera que haya una delegación amplia que represente tanto a figuras de los principales partidos de la oposición como también figuras de la sociedad civil, cosa que ya ocurrió en las rondas de negociación en Barbados y en República Dominicana. ¿Qué consecuencias podría tener este diálogo, esta negociación? Bueno, básicamente, la impresión general que yo percibo en Venezuela es que no hay mayor expectativa. Yo veo mayor expectativa en la comunidad internacional al respecto de esto, pero en Venezuela creo que por la turbulencia de los últimos años y cómo las circunstancias han cambiado tan rápido, hemos aprendido a hemos sido condicionados quizás a tener cierto escepticismo, ¿no? Porque es un hecho evidente de que, como comentábamos hace un rato, no hay en este momento una presión lo suficientemente grande sobre el régimen de Maduro y sobre la cúpula militar, sobre el estamento militar, que es un factor importantísimo de soporte a su gobierno. No hay unos incentivos muy claros para que prefieren cambiar el status quo, ¿no? Quizás lo más inmediato y la consecuencia más importante que pudiera haber y que se va a discutir son las venideras elecciones regionales que están pautadas para noviembre de este año. En unas rondas de negociaciones paralelas se logró que dos rectores opositores entraran en el Consejo Nacional Electoral que rige las elecciones en Venezuela, y eso fue visto como un avance para lograr mayores condiciones electorales, porque recordemos que en las últimas elecciones de los últimos 2 años en Venezuela la oposición las ha boicoteado porque considera que no ha habido condiciones electorales o garantías electorales que permitan respetar un triunfo. En esto hay que Claro. recordar el ejemplo
de que en el 2015, cuando la oposición ganó una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, esa victoria fue sistemáticamente anulada por el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno, que básicamente anuló jurídicamente todas las decisiones, incluso la conformación de la Asamblea, ¿no? También hay un precedente importante en el que los resultados de las previas elecciones regionales no fueron respetados. Por ejemplo, el gobernador del estado donde yo me crié, que es el estado de Anzoátegui, en el oriente del país, es de oposición, es el Partido Acción Democrática, y fue electo hace unos años, pero tanto en ese estado como en otros estados ganados por la oposición, el chavismo nombró a un protector, que él no es una figura, por supuesto, que está prevista en la ley, ni mucho menos, pero a quien se le asignan los recursos, a quien el chavismo reconoce como el gobernador de facto y que en la práctica anula cualquier poder real que pudiera tener un gobernador. Entonces las elecciones están en la mesa, la oposición las ve como una oportunidad para poder movilizar a la población en las calles y poder reactivar sus bases en todo el país, pero requiere y quisiera tener garantías suficientes de que un triunfo va a ser respetado efectivamente. Y el chavismo necesita reconocimiento. Y la participación en sus elecciones es una forma de reconocimiento que desean totalmente. Y si ellos por ciertas concesiones electorales pudieran conseguir que se levanten algunas sanciones, pues sería maravilloso. Entonces, eso es básicamente lo que está en juego en estas elecciones. Ya habla de una transición democrática, unas elecciones presidenciales probablemente no sea lo más inminente o lo más posible o probable que salga de estas negociaciones. Justo eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que se puede acabar con la dictadura por medio de elecciones? Yo creo que esa es la única manera viable de hacerlo, porque si algo a pesar de que ha habido muchos movimientos, instancias y representantes diferentes, el hecho es que la sociedad civil venezolana ha sido siempre pacífica en su resistencia o en su oposición al gobierno. Y por un hecho muy simple, ya la sociedad se ha dado cuenta que no va a venir un agente externo eh, para salvarnos o para sacar a Maduro del poder, que lo que decía Donald Trump y Elliot Abrams sobre que todas las opciones estaban sobre la mesa en Venezuela, eh, intuyendo una posible intervención militar. Por supuesto, eso nos hemos dado cuenta de que era falso. Muchos, por supuesto, incluyéndome, siempre pensamos que eso nunca hubiese sido una buena idea, porque los conflictos pueden empezar y no saben cómo se empieza, y los daños colaterales son incalculables, ¿no? Entonces yo creo que la única manera viable es eventualmente lograr unas elecciones medianamente competitivas en el marco de un acuerdo transicional con garantías para el chavismo, con garantías de justicia transicional y sobre todo con garantías para los militares, que quizás es el factor de soporte más importante, ¿no? Porque al final los militares son quienes tienen las armas, el chavismo tiene el control del Estado, entonces no hay otra manera de hacerlo. El tema es lograr que accedan a ello, ¿no? Y por eso es importante la presión a través de las sanciones, a través de la presión diplomática, etcétera, que pudiera haber. Pero hoy en día, eso parece un poco lejano. Blas, rápidamente para concluir, después de estas negociaciones y con lo que has descrito, ¿cómo va a ser recordado México en Venezuela? Creo que México puede ser recordado positivamente, especialmente si, a ver, estas negociaciones hay mucha expectativa sobre ellas. A pesar de que hay cierto escepticismo, a la vez hay mucha expectativa, porque se espera que no sea como los últimos intentos, en los que siempre han sido utilizados por el gobierno para ganar tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que si se logra, por ejemplo, ciertas condiciones para las elecciones regionales en noviembre, medidas que pudieran construir confianza para pasos ulteriores que puedan eventualmente quizás devenir en una transición democrática, México tiene un rol muy, muy importante que cumplir, muy, muy importante que cumplir, y creo que México tiene que
tiene una oportunidad enfrente, si la logra manejar bien, de hilar muy fino para que sea aceptable para ambas partes, de contribuir a una solución democrática en Venezuela. Es fundamental el papel que tiene que jugar México. Venezuela no se reconoce siempre que en sus 40 años de democracia civil, en la segunda mitad del siglo XX, tuvo una gran experiencia en trayectoria mediando conflictos en Centroamérica, incluso. ¿correcto? Por ejemplo, con el Grupo Contadora. La Cancillería venezolana tuvo una gran participación ahí, ¿no? Entonces yo veo esto como una oportunidad que tiene México de reivindicar un poco de ese legado democrático y de tener una influencia positiva en la región. Correcto. Blas, muchas gracias por haber platicado con nosotros y estaremos contactándote nuevamente después de esos diálogos para ver cómo ha cambiado la perspectiva. Gracias a ti. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Yo, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, a compartir esta información si les gustó y también a seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter como @enarostefani, en Facebook estoy como Stephanie Enaro, en Instagram como steph.enaro y también, como siempre, los invito a leer mi columna en el periódico El Economista todos los viernes.